Muy buenas noches, bienvenido a La Nocturna, soy Alejandro Silva y esta noche vamos a analizar junto con Javier Sepúlveda, uno de mis invitados. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias, buenas noches. Y José Daniel Borrego, el analista de casa. ¿Cómo estamos? Buen domingo. Esta noche vamos a analizar esta situación que se reveló hace apenas una semana en donde hubo detenidos por tráfico de hidrocarburos, como se le conoce coloquialmente huachicol fiscal, y que ha habido 14 detenidos funcionarios públicos, elementos de mandos de la Marina, elementos que cuidan las aduanas en una decisión que se tomó en el sexenio anterior, funcionarios de aduanas también que están involucrados en este tráfico de gasolinas, de combustibles, que se le conoce como el huachicol fiscal, y aquí estaríamos hablando de la encrucijada del huachicol. Vamos a empezar con Javier. Primero, una recapitulación, Javier. Obviamente detenciones no es porque hayan sorprendido infraganti al tráfico, sino viene de un decomiso de marzo pasado. Así es, fue un buque, si mal no recuerdo, con 14 millones de litros de combustible que no pagaba impuestos o no pagaba los impuestos correspondientes porque lo declaraban como aditivos para combustible o para aceites, y los impuestos por esa materia prima pues son mucho más bajos, no son nada comparables con los del combustible. Y pues ahí, en esa evasión, en esa práctica que se había vuelto común hasta donde se ha investigado, pues, le llamaron ya el huachicol fiscal, que no es privativo solamente de los hidrocarburos. Sé de gente que le han sacado sus productos de sus bodegas porque declaran que son botellas de agua y en realidad son cargamentos de whisky caro, ¿no? De 18 años de añejamiento. Entonces, no es privativo de los hidrocarburos, sí, ni es una práctica nueva en este país. O sea, es una más de los frentes de evasión fiscal que hay. Y bueno, aquí lo importante y lo noticioso es que están involucrados funcionarios de las aduanas, que seguramente siempre lo han estado para que pasen estas cosas, pero pues aquí lo importante es que son mandos ya, de altos mandos, en este caso de la Marina Armada de México. Sí, se habla de detención de Manuel Roberto Farías Laguna, un vicealmirante. Así es. Ligado con el secretario de la Marina anterior. Así es. Donde el almirante Rafael Ojeda. Exactamente, y que estaría él al frente de una operación, es lo que ha declarado tanto García Harfuch como el fiscal general de la Nación. Este involucramiento y estas detenciones que se hacen públicas, obviamente son un golpe primero a la Marina, ¿no? Una institución que venía guardando similar respaldo ciudadano como el Ejército, y ahora pues involucrado directamente en un caso de tráfico de huachicol. Así es, Alejandro. Aquí el punto es que si bien se está tratando de proteger desde el gobierno federal a la institución Marina Armada de México, pareciera también que se quiere dejar un mensaje de cero impunidad en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todos los presidentes de alguna manera ponen un sello distintivo durante su primer año para legitimarse, que no le hace mucha falta por los niveles de popularidad que trae la presidenta en este momento, aún más altos que los de López Obrador durante su primer año de ejercicio como presidente. Entonces, digamos que a mí me parece que se está tratando de legitimar también la posición política que representa el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. O sea, con esto se deja en claro que está por encima de las demás instituciones de seguridad. Entonces, se está deslindando el papel del almirante, del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, de que, bueno, Gertz Manero se apresuró a decir, hace 2 años me había dado la queja. Aquí el punto es que ya los hicieron pedazos, porque el manejo mediático es pésimo. O deliberadamente alguien lo está haciendo así, por el otro motivo que te decía, de empoderar a alguien
que necesitaba también legitimarse, como yo llevo las riendas de la seguridad y a costa incluso de pues exhibir a otros exfuncionarios. Están cuidando mucho, por supuesto, el actual gabinete, pero mira, de alguna manera Gertz Manero le quiso lavar la cara al exsecretario de Marina y el problema es que pareciera que lo termina de arruinar, porque dice, hace 2 años vino y me dijo, bueno, y no presentó una denuncia penal contra quien resultara responsable, y si había elementos de la Marina, al parecer hay una denuncia en el órgano de control interno, en su momento, contra la sospecha de que había elementos involucrados, pero bueno, hasta el momento no se sabe que haya habido juicios contra esos elementos. Ya detonaron finalmente las detenciones y pues el manejo no ha sido, pareciera, el más inteligente o limpio como manejo de crisis. Y se le atribuye a que esto se filtró, pensaban darlo a conocer públicamente el domingo, pero hubo una filtración desde el viernes en la noche, el sábado se empezó a manejar el rumor, y una vez que el rumor brota, pues habla de que hay un pésimo manejo de la información, y justamente a veces los que están encargados de la comunicación oficial no están muy entrenados en manejo de crisis, claro. Y ahí están las consecuencias. Te digo, yo no sé qué tanto pudiera ser deliberado para proyectar a alguien y de manera colateral dañar a otros, ¿no? O dejar claro con otros personajes quién manda. Borrego, ¿qué representa estas detenciones? ¿Qué representan el involucramiento de la Marina? ¿Qué representa el hecho de que pues, oficialmente lo que se negó durante todo el sexenio existe el huachicol fiscal? Pues mira, una de las grandes dudas que yo tengo como analista político, como profesionista y como persona con sentido común, algo que a mí no me queda claro, y yo creo que ni siquiera los miembros de la Cuarta Transformación, yo que conozco, creo que los que estamos aquí en la mesa conocemos bien la historia de López Obrador, su carrera política, cómo nació, de dónde viene, y cómo cambió de una manera tan radical su discurso acerca de las Fuerzas Armadas ya que llegó al poder. Él era completamente antimilitarista, él decía que las Fuerzas Armadas reprimían al pueblo y un montón de cosas por el estilo, ¿no? Llega al poder, cambia completamente su propia narrativa y comienza a entregarle, comienza él a militarizar. A ver, la militarización básicamente es comenzar a ampliar las atribuciones de la Marina y extendérselas a áreas en las que naturalmente no le compete. El control de los aeropuertos, el control de las aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? No sé, me gustaría que alguien me lo dijera por qué. Lo chantajearon, le leyeron la cartilla, le tiene el ejército una investigación de todo su financiamiento en todas sus campañas, no lo sé. El tema es que les entregó muchas cosas. Y aquí es donde revive esa fantasía de que el manejo, porque lo dijo, había mucha corrupción. Ok, entonces se la voy a entregar a las Fuerzas Armadas porque ellos, al parecer, no son corruptos. Claro. A ver, las Fuerzas Armadas han sido corruptísimas aquí en todo el mundo. El general Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas en el sexenio de Cedillo, jalaba para el narco, era un general del ejército. Es imposible que ni que la corporación se corrompa. Uno de los grupos más delictivos más poderosos de este país fueron los Zetas y fueron militares de fuerzas especiales. Entonces, o sea, a ver, ¿en qué momento la gente, los políticos, López Obrador, piensa que porque alguien trae un uniforme verde olivo de la Marina tiene una calidad moral más arriba que el de los civiles? Para empezar, eso rompe con su propia historia. Segundo, era lo que le dijeron que iba a pasar. Se van a corromper, compadre. Le dijeron, tú entrégale las aduanas y los puertos a la Marina y se van a corromper. Ahora ya no lo va a utilizar, ya no lo va a manejar un grupo criminal. Ahora las Fuerzas Armadas se van a convertir en grupos criminales. ¿Y sabes eso a qué país nos acerca? A Venezuela. Precisamente, discurso gastado. Es que entiendo tu punto con el... Déjame terminar. A ver. En Venezuela las Fuerzas Armadas son los que manejan el narcotráfico por órdenes de Nicolás Maduro. Ellos lo controlan. En México, ahorita lo que se comprobó a ver, yo no lo estoy inventando y no lo está sacando la oposición. Esto lo sacó el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum y aquí es donde se pone peor el asunto. A ver,
Por un lado, tenemos la opción de aplaudirle a Sheinbaum por combatir la corrupción. Yo lo aplaudo, pero implícitamente aceptamos que había mucha corrupción en el gobierno de AMLO, que se la pasó cacaraqueando, que ya no había, que con las escaleras se barren de arriba hacia abajo. El único que está barriendo las escaleras es Harfuch y Claudia Sheinbaum, porque todo lo que huele a AMLO huele a corrupción. Te menciono nombres, Rocha Moya, ahí está hasta el tronco. Y aparte ligado con el Huachicol también, ligado con el Huachicol. Adán Augusto, todo lo que huela a AMLO lleva el tufo de corrupción, y si Claudia Sheinbaum quiere dar ese manotazo, y esos marinos, ¿quiénes eran? Mete el bote al exsecretario de Marina. A ver, da el manotazo. Yo quiero ver el manotazo de Claudia Sheinbaum sobre la mesa. Quiero que desafueren a Adán Augusto, quiero que desafueren a Monreal, quiero que desafueren a Noroña, quiero que desafueren a Rocha Moya y que los meta al bote. Vámonos al calabozo. Ahí sí voy a decir, hay presidenta. Mientras tanto, todavía no arranca su gobierno porque se está quitando las garrapatas del pasado. Esto es una garrapata del pasado. Esta garrapatota es una garrapata del pasado. Y cierro con esto. El secretario de Marina supuestamente había denunciado hace 2 años. Eso dijo Gers Manero. Pues sí, nada más que 2 años después seguía dándoles puestos a sus sobrinos. ¿Cómo? Sospecho de ti, te denuncio, pero te sigo dando parque. Pues está medio raro, ¿no? Ahora estamos metidos en una trama tipo Martin Scorsese, Goodfellas o algo. Están apareciendo muertos un montón de marinos. Le preguntaron a Sheinbaum en la mañanera y se molestó visiblemente. ¿Sí viste eso? Digo, no son las maneras de preguntarme. Me parece irrespetuoso. Vamos a corte, Borrego. Estás bien prendido y está bien. Vamos a regresar para continuar con este tema y que también Javier tenga la oportunidad de revirar, porque pues ya tocaste una fibra sensible, decir que es como Venezuela esta situación, ¿verdad? Sin duda alguna. Regresamos a la nocturna. Quédese con nosotros. Seguimos analizando estas detenciones por el tema de Huachicol Fiscal. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna. Seguimos analizando estas detenciones que llevan una semana revelándose poco a poco sobre el caso de Huachicol Fiscal, que pues formalmente se acepta por parte del gobierno federal. Y aquí Borrego cerraba el bloque anterior insistiendo, ¿no?, que esto es, yo le llamó de esta manera, una garrapatota del pasado, que Claudia Sheinbaum no apenas se está sacudiendo, y que eso no implicaba que yo hubiese tomado el control, como sí lo dijo Javier. Y aquí viene, sobre todo mencionaste que se parecía mucho a Venezuela el control que le daban a los militares. Nada más, antes de que me gustaría añadir algo. A ver. Tanto el tema del Huachicol Fiscal, que ahorita cuando me toca voy a meterme a ese tema, tanto como lo de Adán Augusto y lo otro, han sido cosas que han salido del propio gobierno. Adán Augusto, al secretario de Seguridad de Tabasco, ex secretario, lo denunció el propio gobernador de Morena, Javier May. Este tema de la Marina lo revela el mismo gobierno de Morena. O sea, aquí no hay de que la oposición y que... No, nada, ahora la bebes o la derramas. Todos los de la izquierda están que no saben para dónde. Porque, o sea, no son iguales. Son más marranos, algunos. ¿Coincides, Javier? ¿Hay más marranero acá que pues antes de que mira, llegara? al calor de la novedad es muy fácil adjetivar y yo voy por el periodismo sin adjetivos. A mí me parece que hay que ser mucho más objetivo, Borrego, con todo respeto. Y ahorita decías, voy a cerrar el comentario antes del corte. Sí. A mí me parece que abriste un montón de ventanas y no cerraste ninguna. No. Que si Venezuela, a ver, hay mucho más narcotráfico en Ecuador, que está en crisis. Ahorita hay un estado de sitio, de emergencia, estado de excepción, decretado desde enero del año pasado, en mismo Perú, Colombia, ni se diga. O sea, de acuerdo a las estadísticas de la ONU, lo que dice Trump, a mí me parece que está replicando el discurso de Donald Trump de que el narcotráfico en Venezuela, pues el negocio de Venezuela es el petróleo, no necesitan de narcotráfico. Entonces, tampoco limpiamos de esa manera que no necesitan. Yo no diría que hay cero narcotráfico, o sea, pero el negocio... En ese caso están saqueando el petróleo. El negocio de cada... Bueno, pues aunque no lo crean, ya saldrán datos de cómo están cargando barcos de la Chevron con millones de litros de petróleo hacia Estados Unidos y todos calladitos. Pero mientras... Pero finalmente hablamos de corrupción gubernamental. Mientras Trump y Maduro se pelean mediáticamente, los barcos llegan
sin ningún problema con el bloqueo. Por ahí están los datos. Entonces, a ver, no nos vayamos con la finta de que el narcotráfico de Venezuela, pues mira, son chispazos mediáticos, ¿no? El punto de López Obrador, que sí, mira, en todos los sexenios, históricamente, ha habido villanos dentro del gabinete. Con Echeverría metieron al bote a un tal Fausto Cantú Peña, que era director del INMECAFé, Instituto Mexicano del Café, cuando lo manejaba el gobierno, una empresa ahí. Lo metieron al bote. Con López Portillo, no recuerdo aquí. O sea, todos los presidentes tienen su show mediático y los villanos están adentro del propio gobierno. Entonces, no va a ser la excepción. Salinas con el quinazo. Es lo que te iba a decir. O sea, sí, claro. Hay unos más recordados que otros por lo aparatoso, más emblemáticos, ¿no? También. Que fueron en su momento. Raúl Salinas. Pero eso no quita, o Cedillo metiendo al bote Raúl Salinas, que ya trae un largo expediente desde la Madrid, cuando trajo leche radiactiva y se la vendió a Liconza. Bueno, escándalos en este país no nos faltan. El problema es no perder la memoria histórica para no perder la brújula y la objetividad del análisis antes de adjetivar. Entonces, el punto aquí es tener elementos suficientes para soltar no solamente una frase, sino a mí me parece que soltar adjetivos es grave si no hay sustento, vamos. Entonces, por eso te decía, abres muchas ventanas, no cierras ninguna porque, a ver, pues, ¿dónde está la prueba, digámoslo así, de que cada tema que vas abordando, brincando y lo dejas allá abierta la ventana? Digo, con todo respeto, pues es una manera de decir, a ver, pues vamos a darle a la audiencia, que creo que se lo merece, pues datos concisos, precisos y macizos, parafraseando a un periodista nacional. En este caso, Javier, ¿no coincides entonces que pues este tema se viene arrastrando del sexenio anterior, de que realmente hay que ver a los que a lo mejor ya no están en el poder, o como tú decías, dejar de proteger al gabinete actual que también estuvieron en el sexenio anterior? Pues mira, en el gobierno actual, de alguna manera en las cámaras hay gente del gobierno anterior que tuvo mucho poder y en este momento van hacia el desgaste. Está Adán Augusto López, que no necesita de la ayuda de nadie para tener un problema ahí de imagen por muchas relaciones sospechosas, incluidas las personales. Otro es Ricardo Monreal. Ahí anda el hermano que quiere ser candidato a la gobernatura y que si no es con Morena, a ver con quién. Bastante parecidos a los hermanos Moreira en Coahuila. O sea, se quieren heredar las gubernaturas como si fueran testamentarias. Y ahí, bueno, son datos concretos. Noroña, se le acabó la presidencia del Senado y se acabó Noroña con el pleitazo que se aventó con Alito. Y impensable que Alito fuera a resultar el héroe y saliera en brazos del público como torero, ¿no? Entonces, hay situaciones concretas que están pasando en este país y a la luz de eso hay que analizarlas más allá de adjetivos y creencias personales bueno, pues si vamos a analizar el tema, pues hagámoslo con datos para que la audiencia diga, bueno, le están metiendo seriedad, le están metiendo datos y sobre todo respeto a las audiencias, o sea, no vaya luego a llegarnos de pronto el responsable aquí, no recuerdo cómo se llama, defensor de las audiencias, que diga, oigan, pues se quejó alguien de la audiencia diciendo esto. A ver, Borrego, pues no se trata de faltarle el respeto a nadie, mucho menos a la gente. A ver. Mira, a mí me queda claro que aquí el compañero Sepúlveda es un muy buen periodista del régimen. Es decir, o sea, es un muy buen periodista, es excelente. Sigues adjetivando. No, es excelente. Así lo digo directamente, lo estás adjetivando. No, bueno, a ver, yo sostengo que el nuevo periodismo, ¿sí, Silva? Aquí en México te quieren vender que todos son, no, la neutralidad y la imparcialidad. Mentira, todo el mundo tiene una posición, todo el mundo tiene un punto de vista, dígalo. El periodismo es uno de los oficios más subjetivos que existen, aunque se diga lo contrario. Pero a ver, yo tengo una postura y yo la digo clara, a mí me gusta esto, no, así hay que decirlo. Hay un suceso, a ver, y conste que lo que estoy expresando, adjetivando, es tomando en cuenta la información que el mismo gobierno ha dado a la opinión pública. Y imagínate tú que dices, oye, ¿sabes qué? Fíjate que están estos culpables y los sobrinos de este y aquel. ¿Qué puedo decir? Pues son unos corruptazos.
No puedo decir, pues son las mismas pruebas que el gobierno está dando. Ahora, también me da mucha risa porque hay gente que dice, bueno, si tienes pruebas de corrupción, pruébalo. Sí, van a firmar ante el notario los moches y todo eso. Pues claro que no. Las investigaciones están en curso. O sea, a ver, Eso es lo que hay investigaciones en curso. Evidentemente, las pruebas de algo, pues, no las van a sacar al público. Yo estoy, y estamos, ojo, estamos discutiendo este tema porque eso fue lo que trascendió del gobierno. A mí siempre me llamaba la atención, fíjate, que cada año salía el corte de caja de Pemex, pérdidas. Pues claro, pues tiene todo el sentido del mundo, lo están saqueando. Y no comenzó ahorita, ahí sí te doy totalmente la razón. Esto de que ahorita voy a explicar el tema del el huachicol tradicional es meter la aguja a la tubería y sacarlo. El huachicol fiscal nació con Peña Nieto. Nació con Peña Nieto, porque desde el momento en que abres el mercado de hidrocarburos a que cualquier pelado con una gasolinera traiga gasolina, oye, pues se arregla en la aduana y se arregla con alguien, no paga el impuesto y pues mira todo lo que va a ganar. Mira, yo conocí, se me va el nombre, ya estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, estuvo como parte del comité directivo estatal del PRI. Okay. Te estoy hablando de hace 12 o 15 años. Lo metieron a la cárcel justamente, y fue antes de Peña Nieto, sí, por problemas de que compraba gasolina robada para sus expendios. Perdió todo. Y te puedo decir dónde estaba la gasolina, por respeto a que ya está fuera. No voy a decir nombres. Ya está fuera de la política. De la política y de la cárcel. Pero literal, perdió todo. Entonces, no es algo nuevo en este país, ni siquiera en Nuevo León. El punto es que ahorita las redes sociales y todo el boom mediático que nos permiten estas cosas, rápidamente se incendia la pradera. Entonces, también hay que tener una visión y una objetividad y una experiencia previa y ponerla a la luz de cuando analizas. O sea, yo respeto mucho tu posición y tu visión, que me digas que soy un periodista del régimen. Pues nomás aclárame si del régimen estatal, municipal o federal o sea, porque hay diferentes colores en este país, afortunadamente, y es parte de la práctica democrática. El punto es que, otra vez, vuelvo a lo mismo, seamos objetivos. Y respeto mucho tu posicionamiento y tu visión y tu definición que tienes, el concepto mío. Digo, yo tengo uno tuyo, pero lo voy a guardar por respeto a ti, al conductor y a la audiencia. No tiene sentido porque no es el punto del debate. Bueno, pero a eso iba, o sea, no nos desviemos. No es el punto del debate. Cierra con esto, cierra con esto. Te doy totalmente la razón. Cierra con esto, ya. Estás equivocado, pero respeto, ¿verdad? Pues me da la razón o no. Pues bueno, el tema aquí es el siguiente. Estamos discutiendo un tema que trascendió y es muy grave por las implicaciones que tiene. Y para mí, sí mete en problemas, por lo menos el discurso gubernamental del combate a la corrupción, porque estamos a ver, ¿cuál es el mal menor? Ese es el meollo del asunto, a eso vamos, ¿cuál es el mal menor aquí? Claudia Sheinbaum, fíjate nada más lo interesante, Claudia Sheinbaum está rompiendo con López Obrador. Pero es pregunta, pero lo pones en pregunta o lo pones en... Es pregunta, pero también a la vez... O sea, ella no está haciendo nada increíble, simplemente está haciendo un gobierno. Lo que debe hacer. Sí. Lo que debe de hacer, pero automáticamente está desmantelando las redes de corrupción que hay. Increíble. Y que heredó. O sea, ahora, a mí, en lo personal, me parece mucho más grave el tema de que la Marina se corrompa a García Luna. García Luna, 6 años, y ya saliste, compadre, y te atoraron. La Marina y todos los almirantes, son gente que hace carrera ahí, que pueden durar 20, 30, 40 años. Eso es lo grave. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a regresar lo militarizado a lo civil? ¿Lo va a hacer Harfuch? ¿Se va a hacer cargo de eso? O sea, yo creo que el gobierno de Claudia abrió una caja de Pandora y se metió en un pantano que, a ver cómo sales de aquí. No. A ver, creo que por fin Borrego volvió al punto en lugar... Vamos a corte, ¿verdad? Oye, vamos a corte, Borrego ya volvió al punto, ya cerramos aquí las... alusiones personales, dirían en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y regresamos para volver al punto de la encrucijada, porque es esto, una encrucijada del tema del huachicol. Regresamos.
Qué bueno que sigue aquí en la nocturna. Seguimos discutiendo sobre el huachicol, la encrucijada del huachicol, que tiene una semana de haberse revelado. Y Borrego por fin volvió al punto, mencionando lo obvio, ¿no? Es la revelación de una entramada de corrupción desde una institución que, como dijo Borrego, no se acaba en 6 años, sino se mantiene a lo largo de lo que dure el Estado mexicano, que en este caso es la Marina. Y hablábamos también de si realmente Claudia Sheinbaum está rompiendo o no, ya sí empiezo, ¿no? La encrucijada del huachicol en este momento es, ¿Claudia Sheinbaum está rompiendo con su antecesor o su régimen, o el régimen, con estas detenciones? Hay un rompimiento, es evidente, pero yo diría que ni siquiera es con una intención preconcebida, alevosa, sino más bien son situaciones que se van a ir desgranando a lo largo del sexenio y el costo que pueda pagar el equipo del expresidente López Obrador por todo lo que vaya saliendo a la luz, que nos faltan 5 años y 1 mes o 2 meses todavía del sexenio de Claudia Sheinbaum, pues vamos a llevar muchas sorpresas. Creo que nos han enseñado la primera cerecita del gran pastel que puede haber abajo, como dice el lugar común, la punta del iceberg. Entonces, pareciera que, bueno, de rebote como daño colateral, pues le está pegando a muchas de las políticas que hizo López Obrador y que defendió a ultranza, hablando de que ya no había huachicol. En el caso del huachicol directo, del robo directo de combustible de las tuberías, aquí en Nuevo León hay ductos pinchados por todos lados, Santa Catarina, Linares, Cadereyta, Escobedo son incluso, ejemplos, Escobedo, de cómo se sigue esa práctica. El punto aquí es que no extingues por decreto una práctica delincuencial, ¿sí? No es posible. Entonces, a lo mejor pecó de ligereza en el discurso López Obrador en su momento, pero bueno, de que se hicieron esfuerzos, pues se hicieron esfuerzos. El punto es que la corrupción llegó tan alto que escaló al huachicol fiscal, y te digo, no es un tema privativo de los hidrocarburos. Sí, claro. Se ha dado toda la vida y la gente que tiene bodegas de almacenaje te pueden decir perfectamente cómo a veces han tenido que sacar a clientes sus productos porque luego a ellos los audita el SAT. ¿Y qué tienes ahí? No, pues botellas de agua. Y resulta que, a ver, abre el contenedor y resulta que es whisky. Entonces, ha habido esos problemas históricamente en este país. Y yo creo que en todos los países donde hay fronteras y hay comercio de alto nivel, como ocurre con nuestro país. Entonces, volviendo al tema, a la pregunta concreta de Alejandro, es evidente que Claudia Sheinbaum se tiene que desmarcar del gobierno anterior, porque también hay toda una campaña mediática de la oposición diciendo que el régimen en realidad es una continuación del anterior y que López Obrador nunca se ha ido de Palacio Nacional. O sea, hay ese discurso de la oposición golpeando el gobierno de Sheinbaum. Finalmente, pues parece que el discurso no ha tenido grandes efectos, porque parece que entre más le pegan a la presidenta, más crece su popularidad, y ahí están las estadísticas. Digo, son casas muy serias como Consulta Mitofsky, donde salen sorprendidos cada mes, donde van midiendo la popularidad ahí en el tracking que hacen, y bueno, son realidades que tienen que ver con la percepción, que no siempre necesariamente es real. Sí. O mide el desempeño real del funcionario. Exacto. Entonces, ya se verá en los números económicos, ya se verá a vuelta de año si la economía refleja que ha habido un manejo atinado y si efectivamente la percepción social tiene que ver con un buen desempeño del gobierno y no solamente con imagen y que se pueda alimentar de petardos como estos. Aquí yo creo que va a ser un manejo muy interesante del discurso, porque, por ejemplo, muchos podríamos decir, a ver, Gertz Manero, pues ahora sí que, como dicen los abogados o los jueces, ¿no? La gente experta en derecho, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pues, ¿qué está diciendo Gertz Manero? El exsecretario vino y me dijo que había este problema, pero no presentó una denuncia. Yo tampoco lo insté a que la presentara,
Yo tampoco lo perseguí, ¿cómo se llama? De oficio. De oficio. O sea, a Manuel Roberto Farías Laguna. Si es un tema de corrupción institucional, se debe perseguir de oficio. Entonces, ahí el fiscal general de México, en este caso Gertz Manero, pues pecó, quiero pensar que de ingenuidad. Aunque, pues no siempre el discurso o lo no dicho del discurso a veces es lo más importante. Habrá que ver qué no se ha dicho y cómo lo irán desgranando y administrando los expertos en el manejo de crisis que seguramente están en Presidencia de la República, en la Secretaría de Seguridad Federal, en la misma Fiscalía. O sea, tiene que haber todo un manejo en donde veremos cómo van administrando el discurso, porque pareciera que no ha sido el más conveniente y hay que ver si ha sido de manera deliberada o si efectivamente están fallando quienes mueven las hebras de la comunicación del gobierno federal. Borrego, ¿tú sí ves esa ruptura frontal y la, digamos, aceptación de que hubo una herencia, como ya le dijiste, una garrapata, una herencia? La herencia de las garrapatas viene desde el destape de las corcholatas que llamó a López Obrador con los precandidatos, porque él dentro del juego político en Morena dijo, bueno, si Claudia es candidata, pues a los demás que querían sucederlo a él, pues les dio senadurías, les dio secretarías de Estado, les repartió, ¿no? Le dejó prácticamente, a ver, la gran pregunta sería, bueno, ¿quién que estaba con AMLO ya no está? ¿Quién ya no está? Son menos los que ya no están que los que sí están y continuaron, ¿eh? En alguna parte de la toma de decisiones. Monreal, los más, Ebrard, Monreal, Adán Augusto, el mismo Noroña, el Jesús Ramírez Cuevas, que es el... Sí, sigue siendo jefe de Suárez. Que es súper mediocre, Jesús Ramírez Cuevas, son súper mediocres y todos se sostienen por esta aura de santidad de AMLO. Esa es la realidad, en eso se sostiene la popularidad de Claudia Sheinbaum. Ahora, los golpes son acumulativos. El PRI cayó después de ¿cuántos años? Décadas. Alguien decía... 80 años. Yo recuerdo cuando era niño, decía una frase, me decía mi mamá cuando me ponía terco, me decían, gánale al PRI, ¿no? Bueno, ya le ganaron. Morena tiene apenas un sexenio. Le pueden ganar a Morena. Nada más que ahorita la arrogancia que vemos de todos sus actores principales hace creer como si nunca fueran a caer y nunca fueran a perder el poder. Ahora, ahorita mencionaste un tema interesante. Decía, a ver, ok, está este tema de la corrupción, pero ¿cuál va a ser el resultado de todo esto, de números, la afectación? Yo te puedo decir claramente cuál es. Mira, ayer sale una cifra de la deuda o más bien el dinero que se le ha inyectado a Pemex para rescatarlo desde el sexenio de Calderón. Con Calderón fueron 73 millones, con Peña Nieto fueron 621 millones, que ojo, el general Trawitz, ¿Pero millones o miles de millones? Millones. El encargado de seguridad física de Pemex con Peña estaba acusado de huachicol. Bueno, no, son millones. En temas de rescate a Pemex, el impacto en la deuda pública. Con la 4T son 2.775 millones. O sea, está sin precedentes todo lo que se le ha metido para salvar a Pemex. Y sigue igual de Pues fregado. sí, pero es que va a seguir igual de jodido, pues porque se están robando la gasolina, se están robando el combustible. Ahora, en el tema del huachicol, hay 3 tipos de huachicol y me llama la atención porque algunos analistas no lo han diferenciado. Está, como estábamos mencionando, el pico del ducto, ¿no? Uh-huh. Está el otro que nació con la reforma energética, que es el huachicol fiscal, que ya le están llamando, con justa razón, contrabando. No es huachicol, es contrabando de combustible. Bueno, pero hay otro que es huachicol y contrabando, que es el sacar la gasolina del ducto, pasarla a Estados Unidos, legalizarlo a través de una empresa y pasarla a México otra vez. Y todavía pagar menos por... Y pagar menos por... ¿Sí me explico? O sea, lo legalizaste, no pagaste el impuesto y aparte gasolina robada. Entonces... Pero en todo caso es lavado de gasolina, ¿no? Llamémosle como sea. El tema es que esto ha salido, repito, y voy a ser muy insistente con ello, esto ha salido de la información del mismo gobierno. Aquí es donde nos ponemos, donde se puede complicar la cuestión. Y yo tengo una pregunta, ¿hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum para atorarle? ¿Hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde ella va a decidir? Porque
Este es ya el tercer escándalo, mega escándalo acumulado que no se resuelve. Fíjate, el tema de Rocha Moya. Inventaron que el Melesio Cuen, ¿te acuerdas? Que la misma Fiscalía del Estado inventó un video donde supuestamente lo habían matado, que resultó ser mentira. Y ahí está Rocha Moya arropado por la cúpula de Morena. Luego lo menciona el Mayo cuando se le llevan a Estados Unidos. Ándale, lo menciona el mismo. Ahora, con él. otro, el tema de Adán Augusto y su secretario de Seguridad. Eso lo sacó el mismo gobernador de Morena. ¿Y qué ha pasado con Adán Augusto? Ahí anda, como si nada. ¿Qué va a pasar con él? O sea, vamos, mi gran pregunta es Claudia está ayudando a destapar la corrupción, pero no se ve que quiera... O sea, no da el paso final. Hasta ahorita no ha dado el paso final. Y creo que eso es más dañino, porque estás exhibiendo lo que hay, pero no estás dando el manotazo. Entonces le estás diciendo al mismo electorado, mira, todos estos corruptazos que están aquí y están acá, oye, ¿qué les haremos? No, pues nada, mejor vamos a apostar a que se olvide. Híjole, a mí me parece eso muy peligroso. Yo creo que va a haber un punto donde si ella quiere dar ese paso final, va a acabar viendo así enseguida a sus compañeros de partido. Mira, ahorita que hablas del tema de inseguridad, que ya nos desviamos un poco, creo que en estos 11 meses, no creo, más bien hay datos concisos, no los traigo aquí a la mano, con el tema de cuánta gente ha sido detenida, cuántos decomisos ha habido de drogas de todos los tipos, incluido fentanilo, que el sexenio pasado se negaba que hubiera en México fentanilo. Ahí está otro tema. Otro de los errores de comunicación. Errores no, era intencionado de AMLO no hablar de eso. Bueno, errores porque ahora que sale a la luz con la evidencia, pues ahora dices tú, oye, pues más bien fue un engaño deliberado, ¿no? Corrijo. Y aquí el punto en estos 11 meses, y Nuevo León creo que es uno de los estados beneficiarios con el manejo de la seguridad. O sea, va a un declive consistente en el número de crímenes de alto impacto, digamos de muertos por ejecución, y Nuevo León es testigo de esa caída. Creo que es uno de los estados más representativos. Aquí el asunto es, dices tú, ¿hasta dónde va a llegar la presidenta Claudia Sheinbaum? O si va a dar el paso final, el cerrojazo en las celdas de la cárcel, de que se detenga hasta el último responsable de estas situaciones, en este caso del robo de la evasión de pago de impuestos por combustible importado, que finalmente es contrabando de combustibles, para decirlo correctamente, como bien lo dijiste. Creo que la circunstancia política es la que va a ir poniendo los puntos finales en cada tema que se vaya cerrando de estas historias, ¿no? Porque son muchas historias paralelas que tienen que ver con un inicio de sexenio con mucha expectativa, pero a la vez, yo me atrevo a decir, con resultados interesantes, no digo que con muy buenos resultados, porque siempre podrían ser mejores, en el área de seguridad, en el área de decomiso de armas, en el área de decomiso de drogas. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta donde los resultados y el alcance de su equipo le permitan. Mira, por ejemplo, te pongo en la mesa, Calderón prefirió decir que no sabía que García Luna andaba en los pasos que andaba. Habrá quien le crea, y sobre todo los panistas a Calderón, ¿no? Ana Augusto dijo lo mismo. Bueno, Carlos Salinas dijo lo mismo, que no sabía de que su hermano recibía sobornos. O sea, prefieren pasar por tontos en su momento que por corruptos. Sí, claro. Entonces, el problema es que se cae su imagen ante la opinión pública. Entonces, por cierto, acaba de andar Calderón en una universidad de Estados Unidos y acaba de declarar que no es posible que el ex embajador en tiempos de AMLO, Salazar, haya permitido que se acabara la democracia en este país dejando pasar la reforma judicial. O sea, dices tú, a ver, pero bueno, eso es daño colateral. Vamos a corte, Javier. Digo, buen comentario para echarle Calderón un ratito, está bien, no pasa nada. Pues vamos a corte y regresamos para centrarnos en el punto.
Gracias por continuar aquí en La Nocturna. Vamos a cerrar esta conversación con los dos analistas invitados, Javier Sepúlveda y José Daniel Borrego, sobre la encrucijada del huachicol. Creo que hemos estado... Borrego tiene claro que es o mejor dicho, sostiene que hay una ruptura, ¿no? Y que se está pues evidenciando lo que se ocultaba el año pasado. Javier matiza un poco más, ¿no? Pero aún así sí tenemos claro de que hay discursos que ya no se sostienen con estas acciones que ha tomado García Harfuch y pues la FGR en consecuencia. Para ir cerrando, bueno, todavía no es el último bloque, pero Borrego, finalmente, ¿crees tú que es el quinazo, y como lo decía un poquito Javier, de esta Claudia Sheinbaum en esta situación? Mira, yo creo que el tema de los quinazos o estos actos de legitimidad o de autoridad son más simbólicos que prácticos. O sea, requieres tú un símbolo importante para dar el manotazo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de López, fíjate lo curioso, que aún y cuando un gobernante como AMLO, que ganó con una amplia ventaja, él tenía que hacer algo para legitimar, o más bien para decir, ya llegué. No lo hizo. Pues digamos que no se fue no lo recuerdo. No se fue sobre una persona, porque muchos dicen que había un pacto con él entre él y Peña, Sí, Peña. pero canceló el aeropuerto, que todavía el TUA lo pagamos, ¿verdad? Cada que volamos y te cobran un dineral, bueno, es por la cancelación del aeropuerto. Su quinazo fue, yo tumbo una obra que ya está, es decir, la cuarta parte, a vamos. ver, ya está la mitad, me vale, y que los inversionistas, me vale, se van a pagar tantos miles de multas, me vale, yo lo voy a hacer, órale, Okay. pum, das el manotazo. Ese es con AMLO. ¿Y ahorita? Con AMLO. No, en el tema de Peña pues, fue con el Bester Gordillo. Aquí la dificultad de Claudia Sheinbaum es que primero que nada un quinazo político requeriría irse en contra de alguien de su propio partido, porque la oposición, fíjate por ejemplo figuras como Anaya, están desaparecidos. El hecho de que Alito sea lo más relevante de la oposición, pues ya te dice mucho de cómo está la oposición, está totalmente pulverizada. O sea, hasta el discurso oficialista, no, es que la oposición no existe. Ahora, García Harfuch, y aquí volvemos a la paradoja, ¿no? ¿De quién la beneficia? A ver, a un año de Claudia Sheinbaum se han generado más detenciones y más decomisos que todo el sexenio de AMLO. Sí, lo que decía Javier, sí. ¿Qué es lo que te dice eso del sexenio de AMLO? Claro. Que había o colusión o incompetencia, o sea, ¿cómo puedes tú aplaudirle a Claudia sin forzosamente señalar a López Obrador? Claro. Es muy difícil, y en ese estira y afloja es donde a mucha gente le ha hecho cortocircuito. Tengo amigos morenistas, les digo, compadre, a mí me parece que Claudia Sheinbaum está haciendo excelente trabajo. Me parece que está combatiendo el crimen de frente, está haciendo... No, yo también pienso lo mismo, nada más que estás consciente que significa aceptar que fue un fracaso López Obrador en ese sentido, y ahí se quedan así, como que no saben todavía cómo interpretarlo, ¿no? Está el tema también que es otro, para mí es el gran lastre del sexenio de AMLO, y tengo que meterlo porque son problemas acumulados, volvemos a lo mismo. El tema de salud. O sea, el tema de salud es un desastre total, y quien crea que el sector salud público es como Dinamarca es un imbécil. Es un imbécil que ojalá que no se enferme y no le dé un infarto y esté como el pobre periodista el que Lambiscón, por cierto, Mazatlán, que sí. el de ¿dónde fue? En Sinaloa. Mazatlán. En Mazatlán. Que no lo atendieron. Que no lo atendieron. A ver, Silva, te voy a decir algo, yo estaba viendo lo que le pasó a este periodista. Cuando mi papá se puso mal de salud, le pasó exactamente lo mismo. Estuvo infartado casi todo el día y al final entra en un shock donde los órganos y te mueres. Él estuvo en la misma ciudad pidiendo en el IMSS, y del IMSS lo mandaron a otro y del otro lo mandaron y acabó regresando al mismo hospital donde fue al principio y se murió el pobre pelado en una camilla. ¿A qué voy con esto? Que Claudia Sheinbaum sí está aceptando todas las deficiencias que sostuvo con su carisma. López Obrador es súper carismático, pero es un mentiroso. Así de sencillo, es un mentiroso, y eso no es un adjetivo. Estoy viendo la realidad. El abrazos no balazos no funcionó, el sistema de salud de Dinamarca no funcionó, y se acabó la corrupción en el huachicol tampoco. Señores, son mentiras, no lo estoy diciendo yo, está ahí ante todos. Si fuera verdad, Claudia no estuviera teniendo buenos resultados.
porque está haciendo lo que no hacían. Pues claro. Bien, Javier, tú al principio mencionabas, ¿no?, que están siendo muy cautos desde el gobierno federal, en donde se señala únicamente a, digamos, los responsables directos de esa situación. Incluso mencionabas que parece que se cuida a quien siguen en el gabinete, a cuidar el gabinete, tú decías. ¿Aún así consideras que este es el inicio del quinazo que va a dar Claudia Sheinbaum? Mira, todos los mandatarios, empezando, incluidos la mayoría de los gobernadores fogueados en este país, no les gusta empezar el sexenio con actos efectistas. Mira, AMLO se consideró un presidente de la transición, por eso quiero pensar que por eso fue muy tibio, que no es una disculpa de que no hubo resultados en seguridad buenos, por ejemplo. Pero cuando empiezas el sexenio a bazucazos como el quinazo de Salinas, corres el riesgo de terminarlo a balazos y que te tumben al candidato presidencial, que te tumben al dirigente del PRI, en este caso José Francisco Ruiz Massieu. O sea, así como empezó en el 88-89 deteniendo la quina de un bazucazo. En su último año en su último año pareciera que todo le rebotó. Entonces, el problema no es empezar con la vara muy alta, porque luego cuando vas perdiendo poder a lo largo del sexenio, cuarto, quinto año, ya no te respetan igual. Entonces, ¿por qué? Todavía no se sabe quién mató a Colosio, por ejemplo. Todavía no se sabe quién mató al cardenal Posadas Ocampo. Todavía no se sabe quién mató a José Francisco Ruiz Massieu. Incluso se desapareció un diputado de Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha. O sea, todos recordamos ese asiago 1994. El problema es que si empiezas dando el quinazo o el golpe efectista a balazos, y muy espectacular, corres el riesgo de que el resto del sexenio se te desgrane y se te reviertan un montón de situaciones. Entonces, no es tan sencillo llegar y meter al bote a 8 o 6 exfuncionarios del sexenio anterior, porque el problema es que también dejas la vara muy alta. Entonces, no se trata de dar golpes efectistas. Finalmente, la política es de consensos, de acuerdos, de negociaciones, y tienes que medir. O sea, yo te podría decir que en este país a lo mejor la mitad de los exgobernadores deberían estar en la cárcel. ¿Sí? ¿Estarás de acuerdo o no? Sí, sin duda. El punto es que conviene o no conviene políticamente para la estabilidad del sistema político. Y hablo del sistema político en general. Se los atore. Olvídate de colores, sino de un sistema político que requiere de estabilidad. Entonces, así se maneja en los altos niveles de la política y del gobierno. O sea, ¿por qué AMLO prefirió hacer un pacto con Peña? ¿Por qué Zedillo le entregó de manera muy, muy tersa al gobierno a Vicente Fox? O sea, fíjate cómo lo impensable ocurre justamente como una sorpresa en el manejo político de los países e incluso de algunos estados del país. O sea, es justamente la posibilidad de negociar y decir, a ver, el punto no es meter a la cárcel al que se fue, sino otra vez, y ya lo he mencionado aquí, cuidar tu séptimo año, porque cuando tú te vayas seguramente van a buscar también, debas o no debas, emular al anterior y meterlo a la cárcel. No, pues antes de que cierres, Borrego, ya nos quedan 2 minutos, tienes 2 minutos tú para cerrar, Okay. Y si cierra el argumento, contraargumento con Javier, y cierra el tema, por favor. Pues es que entonces, ¿para qué quieren buscar el poder si no van a hacer nada? Pues mejor no metes mano dura, porque la estabilidad democrática y la gobernabilidad, pues aquí estamos jugando, el poder se ejerce. Si tú estuviste buscando el poder y traías discurso, el poder se tiene que ejercer. Poder no solamente encarcelar a los anteriores. No, a ver. No me refiero como un acto teatral y mandar a un pobre inocente al bote, no. Me refiero a que si las grandes calamidades del país son responsabilidad de algunos cuantos que están viviendo como reyes y han tragado como marranos por décadas. Es más, que los metan al bote a todos parejo, aprópiate del partido, aprópiate de todas las instituciones, del poder se tiene que apropiar. Ese juego del poder descafeinado, oye, México ya no está para eso. Yo le firmo aquí, si Claudia Sheinbaum puede tener, si me preguntan, oye Borrego, ¿tú quieres que Claudia Sheinbaum sea una presidenta autoritaria, cero tolerancia, vote, pena de muerte a políticos corruptos? Sí,
¿Por qué? Porque esos politiquillos blandengues digan, oh, es que la estabilidad. Entonces, básicamente lo que me estás diciendo, Javier, es que la sucesión de poder es, como decían antes, una monarquía sexenal, donde llego, robo como marrano, y luego el que sigue, pues no me va a hacer nada, porque ¿para qué pones en riesgo la estabilidad del país? Repito, a ver, No es tan simple. yo aplaudo, no, nadie dice que es simple, yo aplaudo. Es más, voy a hacer otro argumento. Un gobernante como AMLO lo podía hacer. Fíjate todo lo que le perdonó a la gente. Si López Obrador mandaba al bote de por vida a la mitad de los expresidentes, que no lo hizo por tibio, nadie hubiera salido a defenderlos. No, se fueron con una consulta. Atóratelos, ya, compadre, ¿qué estás preguntando? Claudia Sheinbaum, mis respetos, porque yo te aseguro que ni Ebrard ni los demás, esos que andaban ahí, ninguno hubiera hecho lo que está haciendo Claudia. Lo que nos lleva a lo mismo, a mi gran duda. Punto, pero bueno. ¿Hasta dónde va a llegar Claudia? Ese es el huachicol, este es un tema casi anecdótico, porque estás destapando una cloaca que queda la duda hasta dónde va a llegar. Javier, tu cierre, por favor, un minuto. No, pues Perdón. mira, definitivamente tienes una parte de razón, pero las cosas no son tan por decreto y se hace. Tienes razón. Creo que la política es otra vez de matices, de acuerdos, de negociaciones y sobre todo de mantener la gobernabilidad y la estabilidad de un país. O sea, con eso cerraría. Y en este tema del huachicol fiscal no será la excepción, porque implica que están saliendo a la luz grandes temas de corrupción dentro de algunas secretarías de Estado. Y eso es gravísimo y eso tiene que ponerlo en la balanza Claudia Sheinbaum. Bien, pues una disculpa, Javier Sepúlveda, por el poco tiempo para su cierre. Borrego, aquí levantando la plaza para variar. Muchas gracias por acompañarnos en la nocturna. Ojalá haya disfrutado y le hayamos ayudado a entender esta situación de la encrucijada del huachicol fiscal. Buenas noches, gracias por acompañarnos.